día quiero tratar con ustedes, quiero que estudiemos. Es una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Una vez más, es una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Y tengo tres respuestas o tres cosas que quiero que veamos juntos, por favor, en esta mañana ya casi tarde. En primer lugar, lo que tenemos que aprender o saber qué es el Evangelio, porque si pretendemos predicar algo que no conocemos, entonces cometemos el error, ¿verdad? Cometeríamos el error o la falacia o la mentira de predicar algo que no sabemos. Así que lo primero que quiero aclarar es, quiero compartir varias cosas que no es el Evangelio. Número uno, el Evangelio no es hablar algo de Dios. El Evangelio no es saber algo de Dios. Dice la historia de nuestro país que cuando los españoles llegaron a México en la conquista, según dice la historia, que llegaron los españoles e hicieron cristianos a los indígenas. Eso dice la historia. Eso no es hacer cristianos. Eso no es el Evangelio. Ellos no trajeron el Evangelio. Ellos, lo que los españoles trajeron fue sus costumbres, sus tradiciones, y problemas también, ¿verdad? Porque después armaron guerra y mataron a gente que no se sometió voluntariamente. Inclusive hay personas que creen, no sé si alguien de ustedes ha escuchado, algunas personas creen que todos los seres humanos somos cristianos. Los únicos que no son cristianos son los animalitos. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado de personas que dicen: es que acaban de atropellar a un cristiano, es que le pasó esto a un cristiano, refiriéndose a una persona, ¿no? ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio tampoco es saber algo de la Biblia. Saber algo de la Biblia no quiere decir que es Evangelio o que eso nos hace ser cristianos. Y hay más cosas también que no son el Evangelio. Hay personas que escuchan algo de Dios, escuchan algún tema basado en la Biblia o en la palabra de Dios, pero eso no es necesariamente Evangelio. Tengo una definición, bueno, yo no la hice, la saqué de un diccionario, varios diccionarios que tenemos al alcance ahora, diccionarios seculares y diccionarios bíblicos también, y quiero compartirte lo que un diccionario bíblico dice acerca de qué es evangelio, qué es el evangelio. Y dice de la siguiente manera: de acuerdo a una transcripción, es un sustantivo que viene de un griego, la palabra griega evangelión, que significa buenas nuevas o gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Jesucristo para salvar a las personas de la esclavitud del pecado. Quiero repetir una vez más esto porque es muy importante. Según evangelio, según este diccionario bíblico, viene de una palabra griega, ¿verdad? Que significa buenas nuevas, gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, para salvar a las personas de la esclavitud del pecado. Y en el Nuevo Testamento, hay otra palabra griega, no solo se expresa de forma sustantiva, sino también en forma verbal. Esta palabra es evangelizo, que significa proclamar o anunciar el evangelio. Y en la Septuaginta solo aparece el verbo y su sustantivo es secular, es decir, significa traer buenas noticias. En la Septuaginta, que es la revisión más antigua la revisión más antigua de la Biblia, ¿no? Según la tradición, significa traer buenas noticias. Por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10, aquí encontramos una demostración podemos buscar esta cita bíblica, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 4, y el versículo es el versículo 10. Si estás ahí conmigo, lo puedes ver,
Lo voy a leer en voz alta, dice la palabra de Dios, segundo libro de Samuel capítulo 4, versículo 10, dice, cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le respondí y le maté en Siglag en pago de la nueva. Bueno, aquí nos está relatando un acontecimiento, pero aquí menciona esta palabra griega en la Septuaginta, que significa traer buenas noticias. Y por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, allí está adelantito, primer libro de Reyes, capítulo número 1, si están ahí, el versículo 42, lo pueden leer conmigo si quieren en voz alta, dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 42, dice de la siguiente manera, mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traes, ¿qué dice? El final, traes buenas nuevas. Así que, y hay más relatos o porciones bíblicas que nos muestran lo que es el significado de esta palabra en la Septuaginta. Inclusive, más tarde, su significado de esta palabra en sentido religioso de proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos. Más tarde, posteriormente, en este periodo, significó evangelizar o evangelio significó traer buenas o nuevas o proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos. En el Salmo número 40, el salmista lo expresa. Si alguien quiere, por favor, busque y lea en voz alta Salmo número 40, solo el versículo 10, por favor. Salmo número 40, el versículo 10, si lo tiene, por favor, léalo en voz alta, que todos escuchemos. Dice, a ver una vez más, por favor. Salmo 40, 10 dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Muy bien. Y el Salmo 68, por favor, alguien más. El Salmo 68, el versículo número 11, solamente también en voz alta, alguien más. Pongamos atención, si alguien lo encuentra primero, los demás pongamos atención. Dice, Salmo 68, 11, adelante. Muy bien, está muy cortito, ¿verdad? Pero ahí menciona buenas nuevas. Una vez más, ¿verdad? Y también esta palabra se refería en el Antiguo Testamento al reino eterno de Dios, al reino eterno de Dios. Busquemos, por favor, alguien que busque, por favor, Isaías capítulo 40 y solo el versículo 9, refiriéndose esta palabra al reino eterno de Dios. Isaías capítulo 40, solo el versículo 9. Alguien más que lo lea, por favor, en voz alta. Puede ser un hombre o una mujer. Muy bien, gracias. Y ahí adelantito, el capítulo 41 del mismo libro de Isaías, alguien más, solo el versículo 27, por favor. 41, 27. ¿Alguien más que lo tenga? Muy bien. Una vez más, vamos al capítulo 51, ahí mismo en Isaías, capítulo 51 y el versículo 16, de los que no han leído, por favor, en voz alta, alguien más que lo lea. 51, 16. 51, 16 en voz alta. Gracias. Estos versículos, porciones bíblicas que acabamos de leer, se refiere específicamente a esta palabra o a este verbo y su significado secular, traer
buenas nuevas, traer noticias buenas, ¿verdad? O un mensaje bueno, refiriéndose también al reino eterno de Dios, porque Dios tiene un reino que es eterno, ¿verdad? Los mensajeros del evangelio son personas y Dios actúa en la proclamación. Una vez más, Dios usa a personas como sus mensajeros para llevar el evangelio. No usa ángeles, no usa arcángeles, no usa a las huestes celestiales que le adoran y que le sirven para llevar el evangelio. No, Dios usa personas. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista comenzó su ministerio proclamando el evangelio. Lucas capítulo 3, versículo 18 dice que Juan el Bautista proclamaba el evangelio, ¿verdad? El mensaje de arrepentimiento para la salvación de las almas. Y más tarde el Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo, predicó el evangelio en Mateo capítulo 1, versículo 14, lo narra este evangelista. Y el evangelio es la señal de excelencia de la llegada del Mesías. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento, según Mateo capítulo 11, versículo 5, y Lucas capítulo 4, versículo 18, que citan al profeta Isaías en el capítulo 61 de Isaías 61:1. Esa porción bíblica, por favor, alguien más que la busque, si no se ha movido de ahí de Isaías. Isaías capítulo 61, el versículo número 1. En voz alta, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta cita bíblica el Señor Jesucristo la leyó en la sinagoga. Y cuando leyó esta cita bíblica de Isaías 61, el Señor Jesús declaró: hoy se ha cumplido esta escritura, anunciando que Él es el Mesías, que es el ungido del Señor, es el prometido en el Antiguo Testamento para la salvación de las almas de las personas en el mundo. Así que Isaías cita: el reino de Dios se hace presente en la tierra y Cristo, el mismo Señor Jesucristo, predica el evangelio. Y en otras palabras, evangelio, ¿sabes qué? En otras palabras, el evangelio es Jesús mismo, el Señor Jesucristo. Él es el evangelio. Él es la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Por eso dice la Biblia que solo en Él hay salvación y vida eterna. Él es el Mesías. Él es el Emanuel prometido en la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Cuando el Señor dijo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará a su hijo Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. La iglesia primitiva hizo de la predicación del evangelio a toda persona su deber principal. Una vez más, la iglesia primitiva hizo de la predicación del evangelio a todas las personas su deber principal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada persona que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, que hemos reconocido que solo hay un Dios verdadero, y que solo hay, de acuerdo a la Biblia, un camino al cielo, y ese camino es Jesús, el Hijo de Dios. En ese momento yo soy responsable delante de Dios de compartir el evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice la palabra de Dios que todos, la iglesia primitiva, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Qué predicaban? El evangelio, las buenas nuevas de salvación. No predicaban religión, no predicaban de los fariseos, del judaísmo, de los escribas. No predicaban de eso, predicaban ¿qué? El evangelio. Y en el capítulo número 8, versículo 12 también encontramos del libro de los Hechos, y capítulo 11, versículo 20, capítulo 14, versículo 7, y brincando a primera de los Corintios, capítulo 1, dice la Biblia que también, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, en una porción bíblica, le dice a los Corintios: y hay de mí si no predicar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 16 también declara el apóstol la importancia de predicar el evangelio. Ahora quiero que me acompañes, por favor, para resolver o atender por qué debemos predicar el evangelio.
Número uno, debemos predicar el evangelio, número uno, porque Dios lo manda, porque es mandato de Dios. Y cuando la Biblia habla acerca de un mandamiento, un mandato es un imperativo y el imperativo es una orden. Todo imperativo es una orden, no es una opción, no es si queremos, no si nos conviene, no es si tengo tiempo, no tengo tiempo, no es si, no, un imperativo en la Biblia es una orden. Por eso el Señor Jesús, cuando en Mateo capítulo 28 le dice a su iglesia, ¿no? Les da el mandato de la gran comisión y les dice, id, un imperativo, ¿no? A todas las naciones, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Predicar el evangelio. Y después bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que Él mandó, que Él les mandó. Entonces, la primera razón por la cual debemos predicar el evangelio es porque es un mandato de Dios. Dios lo manda. En la milicia, las órdenes no se discuten. En la milicia, las órdenes se obedecen. Un soldado que estaba bajo la dirección de un superior, un soldado, recibía la orden de superior. ¿Y qué tenía que hacer el soldado? Obedecer. Si no obedecía a su superior esa orden, ese soldado era o desterrado o era llevado, en algunos casos eran llevados a la muerte por no haber obedecido una orden de el superior. Las órdenes en la milicia, las órdenes no se discuten, sino se obedecen. Bueno, algunos de ustedes trabajan para alguna empresa o algún negocio o tienen un jefe inmediato, ¿verdad? Algunos sí tienen algún jefe inmediato. A ver, ¿sí? Sí. Y normalmente cuando su jefe inmediato en el trabajo les pide que hagan cierta cosa o cierta labor, ¿qué tienen que hacer? Obedecer. ¿Por qué? Porque Él es el jefe y Él es el que da las órdenes. Aunque a veces no les guste, ¿verdad? No nos guste que te diga, no, pues es que mi jefe quiere que yo barra. Yo no estudié para barrer, ¿no? Yo tengo un título y yo no estudié para barrer, ¿no? No aprendí cómo se usa una escoba. Que lo hagan eso los ayudantes generales, ¿verdad? Los que no estudiamos. No. Entonces la primera razón, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Número uno, porque Dios lo manda. Y sabes, si decimos que amamos a Dios, en una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo las personas, Señor, nosotros te amamos, Señor, qué bueno eres con nosotros, Señor. Y estaban halagando al oído del Señor Jesucristo. Y les dice el Señor Jesús, les dice a estas personas, ¿por qué dices que me amas y no haces lo que te mando? ¿Por qué? Y no sé si se ajusta en ocasiones, yo creo que sí se ajusta en ocasiones a nosotros, hermano. Si no se ajusta para ti, no te pongas el saco, pero si te ajusta, para mí sí se ajusta, ¿sabes? A veces decimos, Dios, yo te amo. Dios, tú eres mi Dios, tú eres bueno, tú me bendices, tú esto y lo otro, pero cuando se trata de que Dios me dice, haz esto, las cosas cambian, ¿verdad? ¿Por qué dices que me amas y no haces lo que te mando? El obedecer es mejor que el sacrificio. Ayer veíamos algo de esto con los varones, ¿verdad? Un principio fundamental, un principio bíblico para que Dios bendiga nuestras vidas como varones, casados, solteros, jóvenes, adultos. Un principio bíblico es la obediencia. Pero ¿sabes qué clase de obediencia? Una obediencia total, no a medias tintas, sino una obediencia total. Que todo lo que Dios nos diga, nos muestre en su palabra, ¿no? Lo hagamos. Así como Él lo dice, al pie de la letra, sin agregarle, sin quitarle, ¿no? Porque si le agregamos o le quitamos o tratamos de poner un pretexto, entonces sucede lo que dice Gálatas capítulo 6. ¿Recuerdo lo que dice Gálatas capítulo 6? Dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Y viene la ley de la siembra y de la cosecha, la ley de la siembra y de la cosecha, porque dice Gálatas capítulo 6, ¿no? Después, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso va a cosechar.
Y si yo siembro lo que siembre, eso voy a cosechar. Hoy día hay personas, también nosotros, que estamos cosechando. Hermano, por favor, ten cuidado. Tengamos cuidado. Porque, ¿sabes? Viene la retribución. Viene la retribución. Dios nos va a pagar. Nos va a dar de acuerdo a lo que hayamos hecho. ¿Cuándo? Hace 10 años, o 20, o 30, o ayer, o antier. Porque es una ley de Dios que no cambia. Hoy día, muchas personas están enfermas del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque eso sembraron. No se cuidaron. No tuvieron cuidado. Malos hábitos, malas costumbres, etcétera, etcétera. Tal vez pensando que no pasa nada porque soy joven y ahorita están enfrentando las consecuencias. Padres, bueno, hay padres que hoy quieren que sus hijos, bueno, queremos, yo también quiero, que sus hijos que ya son adultos se vuelvan a Dios o busquen a Dios. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque no se tuvo el cuidado cuando era el momento. ¿Recuerda lo que dice Proverbios? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no lo instruyeron. Y entonces creció, y ahora, ¿quiere saber de Dios? No quiere saber de Dios. Vamos, por favor, la primera razón. La segunda, vamos a entrar a la segunda razón. Bueno, mencioné que los imperativos en la Biblia no están para ser discutidos, sino obedecidos, porque cada mandamiento es un imperativo. Número 2, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Porque es una bendición. ¿Recuerdas lo que vimos en la primera parte? Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, es algo bueno porque proviene de Dios, ¿no? Entonces la segunda razón, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Porque esa es una bendición, es algo bueno. Mira, si fuéramos con una persona y le dijéramos, le traemos buenas noticias, usted que estaba esperando, un ejemplo, aparte de esto, no, mire, le traigo buenas noticias, acaba de ganar la lotería y se ganó tantos millones, ¿verdad? ¿Crees que le daría gusto a esa persona? Claro, pegaría de brincos y echaría maromas y a lo mejor hasta te invitaría a algo, ¿verdad? De lo que se acaba de ganar. Le traigo buenas noticias, buenas nuevas a las personas. Recuerda que usted hizo un tal trámite, pues le aprobaron su trámite y va a recibir lo que usted pidió, y la gente, ¿qué hace? Se alegra, ¿no? Bueno, las personas cuando, no sé si eso traiga tantas buenas noticias, ¿verdad? Para algunos, pero bueno. Cuando hay personas que se van a casar, lo publican. Luego nos vamos a casar. Y queremos que sean partes de esta gran alegría, de este hermoso paso. Queremos que participen en nuestra fiesta y estén contentos con nosotros, ¿verdad? Y lo publican y las personas van con el propósito ¿de qué? De ser parte de la alegría. Bueno, ya no hablemos de lo que pasa después, ¿verdad? Lo que viene después. Pero son buenas noticias. Es algo bueno, ¿no? Dios le dijo a Israel, a su pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento le dijo Dios a Israel, hoy he puesto delante de ustedes, hoy he puesto la bendición y la maldición. Escoge, tú escoge, ¿no? ¿Y sabes qué hizo Israel? Escogió la maldición, no la bendición. Y hoy día se sigue cumpliendo en el mundo. Dios pone delante de las personas, escoge vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna es mi Hijo. No tienes que hacer nada, Él hizo la obra. No tienes que pagar nada porque no es por obras para que nadie se gloríe. No tienes que hacer nada, Él ya lo hizo. Solamente tienes que escoger o mi Hijo o rechazarlo a Él o la muerte. Y la gente, ¿sabes qué escoge? La muerte. San Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios allí en San Juan, porque está declarando que la luz vino al mundo, se refiere a Jesús, porque Jesús es la luz del mundo, dice la Biblia. Y dice, los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Sabes qué escogen? Lo malo.
Dios pone delante de las personas la bendición o la maldición. La bendición son buenas noticias, traer buenas y traer como tal buenas consecuencias, es decir, la vida eterna, el regalo de la vida eterna. ¿No te gustaría tener vida eterna? ¿Tienes vida eterna? Si ya la tienes, gocémonos y démosle gracias a Dios. Pero si no la tienes, ¿no te gustaría tener vida eterna? ¿No te gustaría tener vida eterna? Pregúntale a las personas, ¿no le gustaría a usted tener vida eterna? Y hay personas que a lo mejor se sorprenden, pero hay personas que dicen, sí, me gustaría tener vida eterna. ¿No? Porque hay personas, no nada más mujeres, también hombres, que hacen el esfuerzo y compran cosas, material, o sea, cosas para no. ¿A quién le gusta envejecer? ¿Nos gusta envejecer? ¿Nos gusta? No nos gusta envejecer. ¿La vejez nos gusta? No nos gusta envejecer, ¿no? ¿No? Hay personas que gastan miles y miles de dólares o de dinero para no envejecer, ¿no? Yo recuerdo algunos personajes millonarios, hombres o mujeres también, ¿no? Que algunos se compraron hasta algo así como una cámara, o sea, como una cama térmica o no sé qué era, algo así, para eso iba a retardar que no envejecieran, ¿verdad? Pues no envejecieron, nomás se murieron, ¿verdad? Pero Dios promete la vida eterna. El Evangelio son buenas noticias. Y el Evangelio no tiene nada que ver con religión. El Evangelio no tiene nada que ver con las religiones de este mundo, ¿no? Aunque algunas religiones de este mundo digan que tienen la verdad, que proclaman la verdad y que etcétera, etcétera, aunque ellos digan el Evangelio, en realidad el Evangelio, ¿no? El Evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Es el mensaje de salvación para toda la humanidad, porque la salvación está en un nombre, no en una religión, como lo hemos visto. Y para concluir la tercera cosa, hermano, y no menos importante, ¿por qué? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Porque hay un infierno, dice la Biblia, y ese infierno es eterno, dice la palabra de Dios. Y nadie puede salir de ese lugar y salir o purgar sus penas. Nadie puede hacerlo. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, de un hombre que era rico y que murió y fue llevado, despertó estando en el Hades o infierno, lugar de tormento, y abrió sus ojos estando ahí en una llama atormentado y pudo ver que estaba Lázaro. Conocía a Lázaro porque Lázaro era un mendigo, un pordiosero que estaba debajo cuando vivía en vida, debajo de su mesa y deseaba comer las migajas que caían de la mesa y él no le daba de comer. Y cuando ve y se sorprende porque ve al padre Abraham, ¿verdad? Y a Lázaro recostado y le dice, manda a Lázaro que por lo menos moje para que yo pueda refrescarme de esta llama en tormento. Y el padre Abraham le dijo, nadie puede pasar ni de allá, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, nadie puede. Y este hombre clama, porque tenía 5 hermanos. Y le dijo, padre, manda para que le digan a mis hermanos y les hablen a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Hace unos años, conocí a un predicador. Yo pensé que era americano, de nacionalidad, pero no era americano. Se llamaba, porque ya partió con el Señor, José Lingo, así se llamaba. Tiene un hermano que se llama David Lingo y los dos eran predicadores de la palabra de Dios. José Lingo fue misionero por más de 30 años a Colombia. Y en esa ocasión, hace unos años, aquí en un poblado en Cuernavaca, Morelos, yendo de Cuernavaca, en unas conferencias, él predicó que él era misionero a los colombianos, porque él decía, yo no quiero que los colombianos vayan al infierno, porque el infierno es una realidad el infierno. Y no quiero que ellos vayan al infierno, por eso soy misionero a los colombianos y estuvo por más de 30, probablemente más años como misionero en Colombia, hasta que fue llamado a la presencia de Dios.
¿Por qué debemos predicar el evangelio? Porque hay un infierno eterno, decía nuestra hermana Esther Flores, bueno, que tuvo que salir, no sé por qué. Tiene una vecina, bueno, tenía, porque la señora murió la semana pasada. La señora tenía una tienda, un negocio de lavado de ropa aquí, casi enfrente de la escuela de aquel lado. Yo la conocí a la señora porque iba mi ropa a veces a lavar ahí. Cuando Mario no me quería lavar, no es cierto. Cuando se descompuso nuestra lavadora, yo le dije a mi esposa, pues mira, yo la llevo ahí, si tú quieres llevar tu ropa, pues la llevamos. Y yo la llevaba y la señora muy amable, aquí vivía a un lado de la hermana Esther, muy amable la señora. Murió. Y la hermana Esther, ¿sabes qué comentó? Este jueves pasado, que estuvimos en la reunión de oración, le estaba platicando la hermana Esther a mi esposa. Y yo estaba obviamente cerca. Y la hermana Esther dijo, porque ella estuvo en el funeral de su vecina, la hermana Esther. Y dice la hermana Esther, su esposo estaba inconsolable, llorando, llorando, llorando. ¿Cómo lloró ese hombre por la muerte de su esposa? Dijo la hermana Esther, tengo una carga en mi corazón, porque no le prediqué el evangelio. Y le dije a la hermana Esther, ven, hermana Esther, lo importante es de predicar el evangelio a las personas, porque no sabemos cuándo se van a ir. ¿O si sabes cuándo se van a ir? Ni tampoco sabemos cuándo nos vamos a ir nosotros. Pero nosotros por la gracia de Jesús y solo por la gracia de Jesús tenemos la seguridad de la vida eterna y sabemos que en cualquier momento, Señor, si tú me llamas y tú permites que pase esto, que pase por esto, sé que voy a estar contigo porque esa es tu promesa. Tú me has perdonado, tú me has lavado, tú me has hecho una nueva persona y puedo tener la seguridad de la vida eterna, que voy a estar contigo no para ser juzgado, sino para recibir la recompensa de la vida eterna. Debemos predicar el evangelio porque hay un infierno. Y todo aquel que rechace, dice la Biblia, el evangelio será desechado por Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice la Biblia. La Biblia dice en lo menciona Marcos el evangelista en la gran comisión. Marcos dice, el apóstol, que hay que predicar el evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Ese es el alcance, ese es el mandato, por eso se le llama la gran comisión. Y decía nuestro hermano Carlos, de ese himno, yo recuerdo un himno, cuando el Señor por su gracia me llamó. Recuerdo varios, pero especialmente uno de esos himnos. La mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Dice el canto, oigo al dueño de la mies que llama. ¿Quién a trabajar hoy quiere ir? ¿Quién a mis ovejas descarriadas? ¿Sabes quién es el Señor de la mies? La Biblia dice que el Señor de la mies es el Espíritu Santo. Dios mismo, obviamente, Dios. Y dice el canto, oigo al dueño de la mies que llama. Hermano, te pregunto, si tú eres un hijo de Dios, si decimos ser hijos de Dios, somos nosotros los que debemos predicar el evangelio. Porque si no predicamos el evangelio, entonces, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Recuerda lo que dice la Biblia. El tiempo está cerca. El Señor viene pronto. Que nos vaya hallando nuestro bendito Salvador, ocupados, afanados en los negocios de este mundo, en los placeres de este mundo, en los afanes de este mundo. Que nos vaya bien, dice la Biblia, que en aquel tiempo el Señor dirá, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué nos va a hallar allá? Encontrando a nuestro Señor. Si somos nosotros que decimos haber recibido el evangelio de la salvación, debemos predicar el evangelio porque hay un infierno que es real. Y si no queremos que nuestros seres amados
amigos, hermanos, vecinos, vayan al infierno, entonces debemos predicarles el Evangelio. 3 cosas por las cuales debemos predicar el Evangelio. ¿Recuerdas? Número 1, porque Dios lo manda. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 5, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿no? No, ese es en Romanos. Dice 1 de Juan, capítulo 5, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son un lastre, no son algo malo, sino al contrario, son bendición, una bendición. Número 1, debemos predicar el Evangelio porque Dios lo manda. Y debemos decirle siempre a Dios, Dios, gracias. Número 1, por haberme perdonado y salvado. Pero también gracias, porque este mandamiento, tú me das el privilegio, el gran privilegio, de que yo sea un vocero, un portador, un mensajero tuyo, con tu mensaje. Por eso dice Pablo que prediquemos el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Jesucristo. Predicar el Evangelio, que son buenas nuevas. Número 2, porque es una bendición. Pablo dice a los corintios, a los que se pierden, somos olor de muerte. ¿Sabes a qué se refiere Pablo cuando dice a los que se pierden, somos olor de muerte? ¿Sabes a qué se refiere? A los que rechazan el Evangelio. Somos olor de muerte, como una peste. Has llegado a un lugar donde llegas y huele mal, o parece que hueles tú mal, ¿verdad? Porque llegas y todos se van, ¿verdad? Hasta las moscas se van, ¿no? ¿Has llegado así? Mira, para edificación de nuestras vidas. Eso es triste, pero bien dice la Biblia, ¿no? Ellos no saben, porque así estábamos tú y yo sin Cristo. ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿Éramos mejores que ellos? ¿Vivíamos mejor que ellos? ¿Nos portábamos mejor que ellos? ¿Cómo estábamos sin Cristo? Así, muertos en nuestros delitos y pecados, cegados por el pecado, cegados. Es más, ni siquiera le llamábamos pecado, porque no se le llama pecado, ¿verdad? Se le llamaba de cualquier forma, normal, natural, etcétera, etcétera, pero no le llamábamos malo. Dice Dios a través del profeta Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hacen de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. Cuando nos convertimos al Evangelio, entonces nos convertimos en una peste para nuestras familias, ¿no? No lo digo para ni mi vanagloria, pero sí pasó muchas veces. Mi esposa y yo íbamos a la casa de sus papás, de mis suegros. Nos invitaban en diciembre a la Navidad. Íbamos, un ratito íbamos. Pero ¿sabes qué pasaba? Llegábamos, ¿sabes qué pasaba? Parecía que los íbamos a contagiar de algo, ¿no? Se salían, se iban. Y eso que ni siquiera les íbamos a predicar nada, yo no les iba a predicar, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo le decía a mi esposa, si quieren que vayamos, sí, podemos ir un ratito, pero que no pongan su música tan fuerte, porque pues si ponen la música, pues no podemos platicar ni nada, o bailamos o nos vamos de ahí, ¿no? Y al principio, ¿sabes qué decían? 1 o 2 veces lo hicieron. Sí, dile a Noé que sí, le vamos a poner la música bajita con tal de que vengan a cenar con nosotros. Y sí es cierto, le ponían bajito a la música, ¿no? Y un ratito íbamos con ellos. Pero ¿sabes? Cuando querían que nos fuéramos, ¿sabes qué hacían? ¿Qué te imaginas? Le subían el volumen a la música y entonces teníamos que salir de ahí. ¿Qué hacemos ahí? No somos mejores, ¿no? Dice Pablo cuando escribe a los Corintios, a los que se pierden, o sea, a los que no quieren escuchar el Evangelio, somos olor de muerte. Pero a los que se salvan, somos olor, ¿sí lo has leído? Olor de vida. Es grato. Recibir a los hermanos es grato, ¿no? Debería de ser grato.
Tomar un tiempo de oración con los hermanos debe ser una bendición. Tomar un tiempo que alguien diga, oye, es que yo soy hijo de Dios, soy cristiano, vengo con usted porque usted también es cristiano o cristiana. Quiero que leamos juntos la Biblia. ¡Qué bendición! Véngase, vamos a leer la Biblia y vamos a aprender algo juntos. Es una bendición, es un olor grato, como un incienso agradable, decía nuestra hermana Connie, que somos su familia. Gracias, hermana, porque es cierto. Dice la Biblia que todos los verdaderos cristianos somos la familia de Dios, por la gracia de Jesús, ¿no? Él es nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes qué nos une? Una sangre más pura y más limpia y más perfecta que la sangre de nuestros abuelos y de nuestros padres, ¿no? ¿Sabes qué nos une? La sangre preciosa de nuestro bendito Salvador. En un sentido espiritual recibimos una transfusión de sangre, ¿verdad? Esa sangre que estaba contaminada del pecado por la sangre perfecta y limpia y pura de Cristo para recibir vida eterna, una vida eterna. Quiero, hermanos, podemos bien concluir recordando, diciendo, afirmando lo que la Biblia nos manda. Y el mandamiento es, predica el Evangelio. Pablo dice en la cita bíblica que leímos, en Romanos capítulo 1, leímos del versículo 1 al 17, pero Pablo dice en el 16 y 17, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Número 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que no nos avergoncemos del Evangelio, pero no solo eso, que no nos avergoncemos, sino que compartamos el Evangelio. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Porque es un mandato, porque es una bendición, pero también ¿por qué? Porque hay un infierno eterno, donde las personas irán, todas las personas que rechacen el Evangelio. Y todas las personas que hayan rechazado el regalo de la vida eterna, dice la Biblia, que estarán en ese lugar que no fue creado para ellos. La Biblia dice que ese infierno, lugar de tormento, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero toda persona que rechace a Dios y el Evangelio, Dios le va a rechazar. Dios le va a juzgar. Condenación eterna, dice la Biblia. Así que, por estas razones, debemos predicar el Evangelio. El mundo sigue necesitando buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más, Señor, queremos darle gracias en el nombre bendito de su Hijo. En primer lugar, porque un día el Evangelio llegó a nuestras vidas, no por tradición, no por herencia, sino porque alguien nos predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a través de la muerte, sepultura y resurrección de su bendito Hijo, a favor de toda la humanidad. Por eso dice la Biblia que su sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por los pecados, dice la Biblia, habiendo obtenido eterna redención. Gracias, porque un día nos predicaron el Evangelio. Y un día su bendito Espíritu nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 1, dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Gracias. Ayúdenos, Señor, a no olvidarnos por qué debemos predicar el Evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Guárdenos, Señor, y que tengamos cuidado en esta semana y podamos hacer lo correcto y cumplir con este mandamiento que usted nos muestra en su bendita palabra. Gracias, Señor, guárdenos. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a